Ascensión se siente más libre gracias a que las estaciones de metro de la línea 1 son desde hoy más accesibles. Así lo ha vivido ella. Pues está muy bien, porque los nuevos que hacen ya van pensando mucho más en la gente invidente, en gente sorda, en las señalizaciones, en hacer las puertas más accesibles. Esta mañana se ha abierto al público la estación de Plaza España, que cuenta con este nuevo ascensor que comunica la superficie con el vestíbulo. Más de 1,5 millones de euros se han invertido por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia para la realización de un proyecto pensado para todos. No es solo, repito, quien va en una silla de ruedas o quien tiene problemas de visión, es quien va con una silla de niño, es quien va con una cesta del mercado. Gracias a estas mejoras se pretende evitar cualquier tipo de barrera para viajar por nuestra ciudad. En la actualidad, la red de metro cuenta con una accesibilidad del 98%. El objetivo es alcanzar el 100%. Un logro, es un éxito, es algo de los que nos debemos sentir satisfechos, no solo las administraciones, sino los ciudadanos en general, que para eso pues hace el esfuerzo la administración para que todo el mundo pueda disfrutar en las mejores condiciones de algo tan importante para la movilidad y en definitiva para la ciudadanía como es el transporte público. Además, se ha cambiado la imagen de esta parada tan céntrica, ofreciendo a los ciudadanos una cara más moderna y dinámica. Animar el que cuando uno se mete en el tubo, que se dice en todos los países, vámonos al tubo, ¿no? Pues que eso sea una cosa animosa y cuando sales también te reciba de una manera animosa. El plan de actuación de mejora de la accesibilidad también está optimizando los accesos a estaciones como Túria, Jesús, Beniferri, Patrais y Hospital.